Así que tenemos en esta ocasión, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, siguiendo con esta serie expositiva de mensajes verso por verso de esta carta. Y llegamos a los versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Responsabilidades Espirituales. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad humana y suplicamos que tu Espíritu, el poder de tu Espíritu sea sobre nosotros, Señor, llevándonos a escudriñar las verdades de la Biblia. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Ahora danos una actitud correcta para recibirla. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión Pablo comienza una serie de exhortaciones directas a estas iglesias para perseverar y crecer en Jesucristo. Cuando la fe es auténtica, cuando la fe es una fe verdadera, es una fe que persiste y es una fe que crece. Y en consecuencia es una fe que obedece. Usted no puede decir que ama a alguien si no le da a ese alguien un lugar prioritario en su vida. Usted no puede decir que ama a Dios si Dios no está en sus decisiones diarias y en sus actos de obediencia. La iglesia de Tesalónica era una iglesia cimentada sobre la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pablo les había estado hablando acerca del regreso del Señor. Ustedes recordarán que menciona el tema del arrebatamiento de la iglesia. Un suceso que el pueblo de Dios espera ocurra en cualquier momento. Sabemos que antes que esto se produzca no hay señales que tengan que cumplirse. La Biblia enseña que es inminente. Puede suceder aún mientras yo estoy predicando. Puede tardarse unos años más, pero la realidad es que según la palabra estamos en estos tiempos finales. Ahora, como tantas veces he dicho, el hecho de esperar al Señor Jesucristo no es un llamado a la negligencia, no es un llamado a la irresponsabilidad espiritual, no es un llamado para cruzarnos de brazos y sentarnos plácidamente a esperar que el Señor regrese. Si el Señor viene, que nos encuentre haciendo así. Y por eso Pablo, a la luz del regreso del Señor, llama a la iglesia a vivir de una manera responsable en el presente. Es un llamado también para nosotros. Es un llamado como les hizo a ellos a vivir en santidad y a seguir creciendo en gracia. No podemos llevar una vida de santidad y una vida de crecimiento a la imagen de Jesucristo si no cumplimos lo que ahora Él enseña. Y como dije, es el comienzo de una serie de exhortaciones a la iglesia para que se desarrolle de una manera sana, para que exista una relación entre los líderes y la congregación tal como Dios quiere que exista. Acuérdense que la iglesia es un cuerpo espiritual. La iglesia de Jesucristo no es una empresa humana, no es una fábrica, un taller, no se puede desarrollar de la misma manera que se desarrollan instituciones puramente humanas, seculares. Es el cuerpo de Jesucristo, es una agencia espiritual compuesta por todas aquellas personas que un día creímos en el Señor como nuestro Señor y Salvador. Acuérdense que la iglesia no es el edificio. Este es el templo. Una iglesia puede existir sin un edificio, ¿verdad? La iglesia somos las personas, el cuerpo de Jesucristo donde mora su Espíritu. Y es un cuerpo espiritual, compuesto no por seres perfectos, estamos lejos de eso. Sin embargo,
En un punto de nuestra vida, cada uno de aquellos que somos seguidores de Jesucristo, reconocimos nuestra condición perdida, nos arrepentimos de haber vivido de espaldas a Dios y llegamos a Jesús con un corazón humilde. Estamos conscientes de nuestra pecaminosidad. Esa es la gran diferencia entre aquellos que conocemos al Señor y aquellos que no le conocen. Mucha gente hoy se considera buena. Nosotros sabemos que no somos buenos. Sabemos que si hay algo bueno en nosotros es resultado de la gracia divina. La iglesia es lo más parecido a un hospital. Todos los que estamos aquí estamos bajo tratamiento, ¿verdad? Esperando que Dios cada día nos transforme más y más a su imagen. Para poder llegar a ser una iglesia sana, necesitamos tener relaciones espirituales sanas. Y parte de esas relaciones espirituales es aquella que existen entre los líderes de una iglesia y la iglesia misma. Por eso en estos dos versículos se aborda este tema. Y es importante que diga que la iglesia no puede ser aquello que Dios quiere que sea, si no se cumplen estas enseñanzas. Que como dije, la iglesia es un cuerpo espiritual. También el liderazgo de la iglesia es un liderazgo, o debe ser un liderazgo espiritual. Aquellos que estamos frente a la congregación no somos los administradores, no somos los dueños de la iglesia, no somos los caciques. No hay tal cosa como una iglesia de Miguel Ángel, es la iglesia de Jesucristo. Y en la iglesia de Jesucristo se asciende descendiendo, sirviendo, humillándonos, a diferencia de cómo son las posiciones en nuestro mundo secular, donde aquellos que llegan al liderazgo lo hacen muchas veces poniendo sus pies sobre las cabezas de otras personas, aplastando a quien tenga que aplastar, impresionando a otros con sus carismas, con sus ideas propias, con sus magníficas inventivas, en muchos casos con una absoluta arrogancia. Sin embargo, en el liderazgo de la iglesia, el Señor enseñó esto. Él dijo, yo he venido, y dijo, para servir. Si Él es el modelo, nosotros tenemos que imitar ese modelo. El liderazgo de la iglesia debe ser un liderazgo de servicio. Acuérdense, es una agencia espiritual con líderes espirituales. Y teniendo esto en mente, yo les invito a que me acompañen en la reflexión de este pasaje, observando aquellas cosas que Dios tiene que decirnos, no solo a ustedes como congregación, sino a mí y a todos aquellos que estamos en el liderazgo de la iglesia. Veamos en primer lugar la responsabilidad del líder. Verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Miren, aunque aquí no se mencionan los ancianos, que es una palabra similar a pastores. En realidad, todas estas palabras significan exactamente lo mismo. Ancianos, obispos, pastores o líderes, aunque no se mencionan, repito, están implícitos en esta enseñanza. Porque no puede haber una agencia sin un líder. No puede haber una institución sin alguien que la conduzca. Y más cuando se trata de la iglesia del Señor. Ellos están implícitos en la idea de presidir en el Señor. Fíjense, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. O sea, es un liderazgo que se realiza bajo el señorío de Jesucristo. Y aunque el asunto era nuevo para esta iglesia, pero considerando que era una iglesia que estaba creciendo y que estaba constituyéndose en un modelo para otras iglesias, como ya vimos en el capítulo 1, los versos del 7 al 9, Pablo decide tratar el tema.
y lo hace amablemente. Fíjense, os rogamos, es un ruego, es una súplica que destila humildad. Os rogamos, hermanos. El hombre que escribe estas palabras bajo inspiración divina era todo un apóstol de verdad, no un apóstol de los que hoy se llaman apóstoles, ¿verdad? Y cuando usted mira sus vidas, están muy distantes del modelo de lo que es el apostolado bíblico. Hoy la palabra apóstol, que por cierto hoy no hay apóstoles, los apóstoles terminaron con los 12, pero aquellos que se autodenominan apóstoles, a veces lo hacen con una connotación distinta y no precisamente humilde. Yo soy el apóstol, algunos dicen. Yo soy el profeta. Yo soy la profeta, ¿verdad? Y todos padecen hoy, como suele llamarlo el pastor Armando Alducín, de una enfermedad que se llama apostolitis. Muchos de estos apóstoles se han convertido en señores de la iglesia, porque cuando usted no tiene un corazón de siervo, usted va a llamar la atención sobre su persona y no sobre la persona de Jesucristo. Este hombre era un verdadero apóstol y se conducía como todo un siervo. Aunque tenía todo el derecho de hablar con autoridad por haber sido llamado y elegido por el Señor, él hace un acercamiento a la iglesia de una manera amable y amigable. Era más bien una solicitud, la súplica de un buen amigo. Es la misma expresión que usa en el capítulo 4, verso 1, donde dice, os rogamos, ¿verdad? Ellos, la iglesia de Tesalónica, lo estaban haciendo bien. Entonces Pablo solo les hace una solicitud, les anima para hacerlo aún mejor. Por eso les habla acerca de 3 responsabilidades que tienen los líderes con la congregación. Y después va a mencionar las responsabilidades que tiene la congregación con sus líderes. O sea, las relaciones entre iglesia y líderes deben ser relaciones sanas para que pueda funcionar como Dios quiere que funcione en estos tiempos de tanta necesidad espiritual, en estos tiempos de tanta crisis moral, donde la iglesia debe cumplir con la misión que el Señor le entregó, ser sal y ser luz, ejercer influencia en un mundo cada día más desorientado, donde tristemente muchos lo que presentan al mundo es una caricatura de lo que es verdaderamente el Evangelio de Cristo, de lo que significa verdaderamente ser cristianos. Y esa caricatura a veces es usada por mucha gente como una excusa para no venir a la iglesia. ¿No han oído a aquellos que dicen, yo no voy a la iglesia ni me hace falta? Porque todas las iglesias están llenas de gente hipócrita. Dice John MacArthur que cuando él escucha eso siempre tiene la tendencia a decir, pues venga, siempre hay lugar para uno más. A veces con razón o sin razón, la iglesia o las congregaciones locales son vilipendiadas, son atacadas y la gente se esconde detrás de eso para rechazar a Dios. Yo siempre digo, cuando usted se encuentre con alguien así, no sea una voz más de ese coro. No caiga en la trampa. Sea o no verdad, lleve a la persona a este punto. Mira, si eso que tú dices es cierto, ellos le van a dar cuenta a Dios.
Ahora, aquí no se trata de otros, no se trata de que mires de un lugar a otro, no es una mirada horizontal, es una mirada vertical, porque todo se trata entre Dios y tú. Ninguno de ellos murió en la cruz por ti. Quien murió en la cruz por ti fue Jesucristo. Él es el que te ama y Él es el que fue al extremo para salvarte. La Biblia dice que no hay excusa, no podrás levantar una excusa que pueda sostenerse delante de Dios. Porque la pregunta que Dios puede hacerte es esta: ¿y por qué me rechazaste a mí? No, pero aquellos cristianitos que yo conocí, ellos me darán cuenta a mí. Pero ahora es tu turno. Una caricatura de lo que es la iglesia y una caricatura de lo que son los líderes. Para mucha gente, todos los pastores somos ladrones, impostores, mentirosos. De hecho, he escuchado esto tantas y tantas veces, cuando algunos, quizás con intenciones que no conozco, se ponen a compartir en las redes sociales cosas que hacen algunos payasos que se llaman predicadores del evangelio. Me pongo a veces a leer los comentarios y mucha gente escribe: por eso yo no voy a ninguna iglesia. Y por eso yo no creo en ningún pastor. En realidad lo que las personas dicen cuando expresan esto es: por eso es que yo rechazo a Dios. Miren, hermanos, el hecho de que algunas personas hayan abusado del evangelio y estén abusando solamente confirma lo que la palabra de Dios dice, que en los tiempos finales algunos apostatarán de la fe. Y también el Señor advirtió que algunos tendrían apariencia de piedad y que negarían la eficacia de ella. Aquellos personajes populares que forman parte de la farándula cristiana, que constantemente están saliendo en canales de televisión y usted los mira, ¿verdad?, con una sonrisa de oreja a oreja, que más parece la mueca de un payaso que una expresión de gozo. Y ahí están frente a sus televisores, en internet, diciéndole cosas que a usted les encanta oír. Y cuando los mira, ahí están los personajes con los mejores trajes, con grandes anillones de oro, con diferentes cosas para impresionar. Hermanos, amigos, el hecho de que esas personas estén haciendo eso no significa que Dios haya fallado, ni que todo el mundo sea igual. Hay que ir a la fuente, hay que beber de ella, hay que dejar que la luz ilumine nuestra senda para darnos cuenta cuánto nos hemos apartado del modelo bíblico. Por eso les invito a que exploremos, no mi opinión ni la de otros, sino de la palabra. ¿Cuáles son las responsabilidades de los líderes en una congregación? En primer lugar, trabajar. Dice la palabra: trabajan entre vosotros. Los líderes espirituales, los pastores, aquellos que estamos frente a la congregación, tenemos la responsabilidad de proclamar no nuestras opiniones, no nuestras magníficas ideas, no nuestros chistes, no nuestras experiencias personales. Se nos ha mandado a proclamar el evangelio de Jesucristo. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 5, dice la palabra de Dios: pero tú sé sobrio en todo. Pablo le recomienda a Timoteo: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, predica el evangelio. Porque el evangelio sigue siendo hoy la buena nueva de salvación. El evangelio sigue siendo hoy el mensaje que el mundo necesita. Es el mismo mensaje porque somos los mismos pecadores con las mismas necesidades. Y la gente no viene a la iglesia para que yo los entretenga. Si usted quiere ser entretenido, vaya a otro lugar. Vaya a un cine, vaya a un parque de Disney, o vaya a cualquier otra parte, pero no venga a esta iglesia. Porque aquí mi responsabilidad no es entretenerle.
Es darle la palabra de Dios tan fielmente como me sea posible. Y por eso en cada predicación siempre presento de una manera u otra el Evangelio. Porque yo no sé quién en esta congregación aún no ha conocido a Cristo. Y necesita reconocer su condición perdida. No somos responsables por transformar vidas, pero sí porque esas vidas escuchen la buena nueva. Yo no puedo engañarle diciéndole que usted se va a hacer rico. Si viene a Dios se va a hacer millonario porque Dios le va a bendecir, y las bendiciones para esos mensajeros del diablo solo es dinero. O decirle, mire, si usted viene no se va a enfermar nunca más. Es más, no tiene ni que usar máscara, el COVID no lo va a atacar porque yo reprendo al COVID como ha hecho algunos locos. Los cristianos nos enfermamos. Los cristianos padecemos hambre y necesidades, pero Dios ha prometido suplirlas. Los cristianos se sufren también, y el que le venga a decir eso no le está dando el Evangelio. Tenemos que decirle a la gente la verdad, y no es mi verdad, no es tu verdad, es la verdad de Dios, y créanme, esa verdad va a ofender muchas veces. Porque la gente no quiere ser confrontada con la realidad de su pecado. Y más cuando viven en una sociedad donde le han enseñado que son buenos. Donde el mensaje es de una autoestima inflada. Donde los seres humanos somos buenos, que a veces hacemos algunas cosas negativas. Pero ese no es el mensaje de Dios. La Biblia dice claramente que somos pecadores. Y el cuadro que pinta la carta a los romanos en los primeros versículos no es precisamente un cuadro agradable a los ojos humanos. Esa para mí es una de las grandes evidencias de que este mensaje viene de Dios. Si realmente la Biblia la hubieran escrito simplemente seres humanos, créanme que no dijera muchas de las cosas que dicen. Pero como Dios no tiene que rendirle cuenta a ningún ser humano, Él presenta la verdad clara, desnuda. Porque esa es la única manera en que una persona puede arrepentirse. Y tu responsabilidad y la mía es presentar ese mensaje. Y más aún, la mía. Porque un día Dios me va a pedir cuenta por esa gente que viene. Si usted escucha el Evangelio y se va sin haber hecho una decisión por Jesucristo, ya esa es su responsabilidad. Pero si usted viene a este lugar y en lugar de yo presentarle el Evangelio, le doy agua con azúcar, en lugar de darle un mensaje, le doy un masaje, Dios me va a pedir cuenta. Y eso es lo que está pasando en algunos lugares. Se ha diseñado un evangelio conforme al consumidor. Lo que la gente quiere oír. Por eso esas iglesias están llenas, miles y miles de personas que cada domingo escuchan a un hombre que los está mandando directamente al infierno. Y la gente hoy está desesperada porque necesita la verdad. Cuando usted está preocupado por su salud, porque sospecha que tiene un serio problema con ella, y decide que va a ir al doctor, usted va allí para que le diga la verdad, no para que lo engañe. Porque cuando conoce la verdad, entonces puede hacer algo al respecto. Pero si el médico simplemente lo engaña, usted está en una situación muy peligrosa. Los líderes tenemos la responsabilidad de trabajar exponiendo la verdad, predicando la verdad, tan fielmente como sea posible, ministrando esa verdad y haciéndola fielmente. La segunda responsabilidad del líder es ejercer autoridad. Ejercer autoridad. Dice la palabra, y os presiden en el Señor. La palabra presidir es proistemi.
Y significa literalmente pararse ante y conlleva la noción de presidir, de liderar o dirigir con autoridad. Hay líderes en la iglesia que el Señor los ha colocado. Pero si usted observa, aquí se enfatiza claramente cómo es ese liderazgo. Dice que es en el Señor. La autoridad que tiene un líder en la congregación se la da Dios. En primer lugar, el Dios que le ha llamado. Y segundo, el Dios que le ha mandado a predicar la palabra que Él nos ha entregado. La autoridad que yo pueda tener en esta congregación descansa exclusivamente en mi fidelidad a Jesucristo. Sé que no soy perfecto, ningún pastor lo es. Pero Dios sí espera que seamos personas íntegras. ¿Saben lo que es integridad? Es no tener motivos escondidos. No es tener segundas intenciones. Es ser lo que soy en cualquier parte. Integridad es lo que somos cuando nadie nos está mirando. Ahora, cuando comienzo a llevar una doble vida, cuando comienzo a coquetear con el pecado, cuando comienzo a tomar la senda de la inmoralidad, quedo automáticamente descalificado para ser un líder. Porque dice que Dios espera que los administradores sean fieles. Miren, un médico puede seguir siendo puede ser un adúltero y seguir siendo médico. ¿Verdad? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Es más, voy a ir un poco más lejos. Un presidente de una nación puede ser un inmoral y seguir siendo un presidente. ¿Se acuerdan de Clinton? Cuando redefinió lo que eran las relaciones sexuales, cuando descaradamente se paró ante las cámaras de televisión de este país y dijo que él no había tenido ninguna relación sexual, que no había hecho lo que le habían dicho. Y dolorosamente los líderes del mundo hoy se eligen sin tomar en cuenta para nada su carácter, su integridad. Pero en la obra del Señor, cuando un líder pierde ese respaldo moral, ha quedado descalificado para ser líder. Definitivamente. No importa lo que quiera torcer las escrituras, la palabra de Dios es clara. Y en el preciso momento en que un predicador, un pastor, se aparta de la fidelidad a Jesucristo y a su palabra, ha quedado descalificado para ser un líder espiritual. Porque dice, en el Señor. Ese es el balance que se necesita para evitar que un personaje frente a una congregación se convierta en un cacique, en una especie de ídolo que la gente pone en un altar. Al punto que llega el momento en que ese personaje puede decirle las barbaridades más grandes y la gente lo va a seguir. Ya ustedes recuerdan los casos que hemos visto en la historia, específicamente en este país. Yo mencionaba a Jim Jones y David Koresh y otros. Ellos usaban la Biblia, ellos hablaban de Dios e hicieron barbaridades. ¿Por qué? Porque se apartaron del verdadero mensaje de las Escrituras. No porque una persona mencione un versículo bíblico, le está hablando de parte de Dios. El diablo conoce la Biblia mejor que nosotros, mejor que muchos cristianos, pero la conoce torcida. En Mateo 4, en la tentación que le hizo a Jesús, le citó la Biblia. Citó pasajes de las Escrituras, torciéndolos descaradamente. Pero el Señor también le contestó con las Escrituras. Y le dijo, escrito está también. Ahora, si usted no conoce la palabra, puede ser confundido.
La autoridad que tengo es decirle lo que Dios quiere para ustedes. Cuando me aparto de ese mensaje, he perdido esa autoridad. Por eso dice la Biblia, es en el Señor. Ningún pastor, ninguna persona frente a una congregación tiene derecho a pedirle a los miembros de esa congregación algo que esté en contra de la Biblia. Porque a partir de ese momento ha perdido esa autoridad. En tercer lugar, la tercera responsabilidad del líder es amonestar. Dice el verso 12, y os amonestan. Esta es la parte más difícil del liderazgo. Porque es confrontar personalmente a alguien. Se puede hacer públicamente, enseñando a la iglesia, pero cuando se trata de un individuo que ha comenzado a apartarse de la verdad, hay que amonestarle, hay que confrontarle, es difícil. Es algo que tenemos que hacer todos los cristianos, pero en especial aquellos que estamos en el liderazgo. ¿Por qué digo que es difícil? Porque la gente hoy no quiere ser confrontada. Las personas toman esto como una incursión indebida en su vida privada. Me lo han dicho muchas veces, pero esta es mi vida. Y mi vida no es asunto suyo. ¿Verdad que es duro, verdad? Pero cuando enseñamos la palabra, estamos tratando de que los cristianos se afirmen en ella. Y que no se trata de una cuestión personal del pastor con alguien, sino de que por amor esa persona debe regresar al redil, a la obediencia. Pablo le escribió a Tito palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Le dijo, retén la palabra fiel, porque ella es la que te va a dar autoridad para llevar a la grey y amonestarla. A veces hay hermanos que se apartan de la verdad, que siguen el error. Y en estos tiempos que vivimos, las posibilidades son aún mayores. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta, en el verso 24 y 26, lo siguiente. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. También le advierte claramente en el verso 13 del capítulo 3, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. En otras palabras, aférrate a la palabra del Dios vivo y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora en el capítulo 4 le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo. Y honestamente, ese tiempo ya ha llegado, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muchas veces la gente prefiere fábulas que verdad. Y él le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, necesitamos obedecer las verdades de la palabra. Y parte de esas verdades están en este pasaje que acabamos de leer. Él nos advirtió que mucha gente hoy se apartaría de la verdad. Piénselo de esta manera. Muchas congregaciones están llenas de personas que no han nacido de nuevo, que les interesan muy poco las Escrituras. Es realmente asombroso cuán poco leen hoy los cristianos la Biblia. Si yo hiciera una encuesta anónima y pusiera la gran pregunta, por favor escriba aquí, ¿cuántas veces usted leyó la Biblia esta semana? Nos quedaríamos realmente espantados. La gente no conoce en lo que cree. Entonces no pueden identificar la voz del pastor. Y cuando un pastor toma en serio el llamado de Dios y decide darle palabra a la gente, algunos suelen decir, este es un predicador aburrido, tedioso. Me voy para otra congregación. Y entonces allí encuentran al hombre carismático, buen comunicador y un perfecto contador de fábulas. Y ese es el que tiene carisma. Ese es el que está lleno del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo el diablo ha ido trabajando de una manera tremenda dentro de muchas congregaciones. ¿Saben por qué? Porque él sabe que si logra alejar a los cristianos de la Biblia, los está dejando en confusión. Porque la Biblia es la revelación de Dios para los hombres. La Biblia es la que define lo que es pecado, lo que define lo que es bueno y lo que es malo. Si usted ignora el libro de Dios, entonces todo vale. ¿Quién es el que entonces establece las reglas del juego? Los seres humanos. Por eso hoy en día vemos las sociedades cada vez más confundidas. Y como hoy todo es pura sensualidad, el énfasis está en lo que nos gusta, en lo que nos hace sentir bien. Si tú estás bien con eso y no le haces daño a nadie, dale para adelante. No importa las consecuencias. Un momento. La cosa no es así. Hay un Dios que es real. Nos creó y nos puso en este mundo y estableció reglas y principios que reflejan su voluntad moral. Él es el que dice lo que es bueno y lo que es malo. Y créanme, cuando Dios llama pecado a algo, no es solo porque ofende su naturaleza santa, sino porque además destruimos nuestras vidas. Usted no puede mencionar un solo pecado, uno solo, que sus resultados sean favorables. La Biblia es clara cuando dice que la paga por el pecado es muerte. Y también lo llama el engaño del pecado. Todo lo que trae es destrucción, sufrimiento y muerte. Piense en un pecado. Y rastree sus consecuencias. Y sea lo suficientemente honesto para decir si son buenas o son malas. Ahora el diablo quiere alejar a la gente de la Biblia. Y es entonces cuando aquellos que hemos sido llamados por Dios tenemos que llevar a la gente a la Biblia. Por eso hoy las sociedades hablan de sociedades seculares y que mejor se mantenga la Biblia en las iglesias y a Dios en los templos, porque cada persona puede creer lo que le dé la gana.
Y ahí están las semillas que van a germinar nuestra destrucción como sociedad. En segundo lugar, hay responsabilidades de la iglesia con los líderes. Dice el verso 12 y verso 13, que reconozcáis y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Bueno, quienes son pastores de ovejas en el campo, saben que a veces las ovejas son difíciles de manejar. Las ovejas son débiles, son desorganizadas, son dadas a extraviarse. Con todo puede exigir demasiado y no considerar a quienes atraviesan en el camino de sus pezuñas afiladas. Las ovejas pueden llegar a ser muy infeliz la vida de un pastor. Lo he visto muchas veces. He visto pastores que han llegado al fondo, porque en lugar de tener ovejas, tenían abejas. De igual manera, cuando los cristianos no obedecen los mandamientos del Señor en cuanto al liderazgo, pueden hacerle el trabajo muy difícil a un pastor. Y hermanos, como dije hace unos minutos, el hecho de que algunos hayan abusado de esta posición no significa que no hayan personas fieles. Sí los hay, hermanos. Son pocos, sí, pero los hay. Y Dios sigue edificando vidas a través de esas personas. ¿Cuáles son las responsabilidades? Número uno, reconocerles. Reconozcáis es una traducción de la palabra oída, una palabra común del Nuevo Testamento cuyo significado es conocer por experiencia. Conozca a la persona que le está guiando. Conocerle profunda y respetuosamente. Si es alguien que le está acercando a Dios, valore su servicio. Aprecie su trabajo. En segundo lugar, estimarle, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No es un llamado a poner al pastor o al líder en un pedestal. No es el lugar que le corresponde a aquel que es siervo de Cristo. La iglesia solo tiene un Señor y ese Señor se llama Jesucristo. Pero sí habla de estimar, es considerar, es un llamado a respetar a los líderes de la iglesia. Pablo aumentó esa responsabilidad aún más, diciéndole a los tesalonicenses que debían tenerle mucha estima y amor, no por quienes son ellos como personas, no es por el carisma que pueda tener un pastor o no, no es por el carácter que pueda tener aquel que Dios puso en el liderazgo o no. La Biblia dice por causa de la obra que realizan. La obra de alimentar el rebaño. Cuando miramos la relación de Pablo con la iglesia de Galacia, es un ejemplo de esto que estamos diciendo. En Gálatas capítulo 4, en el verso 14 y 15, se puede ilustrar muy bien con lo que Pablo escribe. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. En esta carta, el apóstol elogia a estos creyentes de Galacia por la estima que mostraron hacia él. Al parecer, el apóstol tenía una enfermedad física repulsiva que padecía y parece indicar que era una enfermedad de la vista, quizás un tipo de afección ocular. Por eso él menciona, ustedes habrían estado dispuestos a sacarse los ojos. Puede ser una expresión que ilustra hasta dónde estaban dispuestos ellos a ir. La realidad es que esta congregación había manifestado la misma clase de respeto
que Pablo enseñaba a la iglesia de Tesalónica en cuanto a sus líderes. Repito, la primera responsabilidad es aprecie a los que trabajan, reconózcale. Segundo, estímelos o respételos. Y tercero, sométase. Dice, tened paz entre vosotros. Miren, la palabra sometimiento a veces lleva a la gente a ponerse un poco nerviosa. Y creo que una actitud así solo refleja el desconocimiento de lo que significa la palabra someterse. Miren, le voy a poner la ilustración más clara que podría presentarle. Hay tres personas en la divinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, aunque los tres son Dios, cada uno tenía una responsabilidad en el plan redentor. Y la relación entre el Padre y el Hijo siempre fue una relación de sometimiento. ¿Podemos llegar a decir en algún punto que Jesucristo, Hijo, es inferior a Dios Padre? En ninguna manera. Y aquí ya establecemos que el principio de sometimiento no significa que usted es inferior y que Él es mayor. Vamos a llevarlo al matrimonio. La Biblia habla del sometimiento de la esposa al esposo. En ninguna manera significa que la esposa es inferior al esposo y que el esposo es superior. De hecho, esos mismos pasajes, otros pasajes también dicen, sométanse unos a otros. El sometimiento no habla de inferioridad, ni de una parte, ni de superioridad de la otra. Cuando dice que una congregación se someta a sus líderes, está hablando de una actitud humilde para aceptar su conducción espiritual. Fíjense que aquí dice, tened paz entre vosotros. El tema de la paz llena el Nuevo Testamento. Pero aquí está específicamente hablando de la relación entre los líderes y la congregación. Cuando no existe esa relación, no hay paz. Y una iglesia puede parecerse cualquier otra cosa, pero no precisamente lo que Dios quiere que sea. A veces he escuchado personas que les encantan desafiar la autoridad de los líderes. Y lo expresan muchas veces en sus conversaciones. Si tienen que poner un mal ejemplo, enseguida van a poner al pastor. ¿No lo han visto? No, porque ni el pastor. O sencillamente cuentan una y otra vez cómo confrontaron al pastor de tal iglesia. No sé si realmente tendrían razón o no. Pero la realidad es que ese espíritu de rebeldía muchas veces crea conflictos en las iglesias. Ahora, el sometimiento tiene un límite. Un pastor no puede decirle a la congregación que haga algo en contra de lo que Dios ha establecido. Y aun cuando nosotros creemos en el gobierno congregacional y los bautistas somos defensores de este tipo de gobierno, hay que tener mucho cuidado porque algunas iglesias han asimilado la mentalidad del mundo en cuanto al mundo político y entonces usan muchas veces la palabra democracia para las congregaciones, en las cuales las congregaciones muchas veces son las que quieren controlar y gobernar a un pastor. Y el pastor no pasa de ser un muñeco. O a veces un grupo de personas. Llámese directiva de la iglesia o llámese cuerpo de diáconos, que de hecho la palabra cuerpo para referirse a los diáconos es un disparate. Porque solo hay un cuerpo en la iglesia. Y ese cuerpo es la iglesia. Un cuerpo, como decía alguien que fue profesor de nosotros en el seminario, un cuerpo dentro de otro cuerpo es un cáncer. Y cuando vamos a la Biblia, aunque vemos a la iglesia tomar decisiones, pero fíjense, la iglesia jamás en la Biblia
tomó decisiones en contra de lo que ya Dios había revelado. Las decisiones que tomaba la congregación o las congregaciones locales que vemos en el Nuevo Testamento eran sobre cuestiones administrativas o secundarias, porque en realidad una iglesia es un cuerpo legislativo, ejecutivo. Es un cuerpo ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia está para ejecutar lo que el Señor ya estableció. Ninguna iglesia tiene autoridad para legislar en lo que Dios ha revelado. Por muy democrática o por muy gobierno congregacional que tenga. ¿Saben por qué? Imagínense ahora que decidamos tener una reunión como iglesia y que el tópico que vayamos a debatir es el siguiente. Vamos ahora, hermanos, a acordar que a partir del próximo año, la Iglesia Bautista del Camino va a comenzar a ejercer el derecho que tiene como iglesia para casar a personas del mismo sexo. O sencillamente, si mañana un pastor flojo quiere ser pastor de nuestra iglesia, un pastor homosexual, muy bien, que sea pastor. ¿Cuántos están de acuerdo? Y el 100% levanta la mano. A partir de ese momento, ese grupo de personas se puede llamar cualquier cosa, pero no una iglesia. Yo no sé si me entienden lo que les quiero decir. Nosotros no tenemos ningún derecho a legislar lo que ya Dios legisló. Por eso cuando yo hablo del gobierno, prefiero si voy una congregación, sí, vamos, si quieren usar la palabra democracia, muy bien, pero una democracia bajo el señorío de Jesucristo. Tanto los líderes como la congregación se tienen que someter a la autoridad de la palabra de Dios. Si mañana algunos deciden salir de la Biblia, como lo hemos visto, hermanos, hoy lo hemos visto. Tristemente nos duele el corazón. Escuchamos congregación tal, allí tienen pastores homosexuales, allí están casando, allí ya dejaron de llamar el adulterio, dejaron de considerar la fornicación como un pecado para que la gente no se ofenda. Hay que someterse a la Biblia. Cuando salimos de la palabra, entonces se pierde la paz. Y donde no hay paz, ahí no está el Señor. La obediencia es el resultado de una relación con Dios. Y cuando existe esa relación con Dios, también existirá una relación saludable entre la congregación y los líderes. Hermanos, el Señor viene. Lo esperamos en cualquier momento. Y mientras Él viene, qué bueno sería que Él nos encontrara haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Predicando su palabra, llevando adelante la gran comisión, cumpliendo con nuestras responsabilidades como iglesia, respetando y reconociendo a nuestros líderes, sin exaltarlos al lugar de Jesucristo. Porque, por cierto, nosotros no tenemos papas entre nosotros. Nosotros no tenemos, repito, señores aparte del Señor Jesucristo. Si usted va a una iglesia y de pronto se da cuenta que el pastor de esa iglesia no es un siervo, sino que es el Señor de la iglesia y que la gente le sigue más que al propio Jesucristo, salga de ahí rápido. Aléjese de ahí. Cuando usted va a una iglesia y el que controla el dinero de la iglesia es el pastor, y a esa iglesia no se le da ningún reporte de lo que se hace con el dinero, salga de allí. Hermanos, la Biblia establece claramente la transparencia y la integridad que debe existir entre aquellos que amamos al Señor.
¿Saben por qué? Porque muchos han abusado de esto. Y porque muchos abusen de eso, no podemos dejar que la gente se confunda. Mi pregunta para ti es, ¿entiendes lo que es la iglesia? ¿Entiendes lo que es el evangelio? Quizás me estás escuchando y probablemente algunas de las cosas que yo he dicho te suenan familiar, porque la has visto y la has oído muchas veces. Ninguna de esas cosas pueden ser una excusa para que te alejes de Dios, porque Dios jamás falla. Mañana, este que está aquí puede ser capaz de hacer las cosas más abominables que usted no pueda imaginar. Pero escuche esto. Eso jamás debe ser una excusa para que usted deje a Jesucristo. Al final, los hombres vamos y venimos, pero Dios es el mismo. Como alguien dijo una vez, cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. Dios siempre ha usado diferentes instrumentos. En la Biblia lo vemos. Y muchos de esos instrumentos estaban muy lejos de ser perfectos. Pero si algo tenían en común es que fueron personas que estuvieron dispuestas a someterse a la voluntad de Dios, a pesar de que no fue fácil. Que el Señor nos ayude en estos tiempos difíciles a cumplir nuestras responsabilidades. Hermanos, la iglesia hoy debe estar de pie, no de rodillas, ni siquiera sentada en el sofá. La iglesia debe estar de pie y cumpliendo la misión que el Señor nos ha llamado a hacer, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos que lo requieren. Y el mensaje que la iglesia tiene, no lo tiene el mundo. Y la palabra que la iglesia tiene es la que desesperadamente la gente necesita escuchar. La función de la iglesia no es una función ideológica. No es una función política, es espiritual. La iglesia tiene el mensaje que cambia y transforma vidas, que puede hacer mejor la sociedad humana a medida que la gente es cambiada por el evangelio. Pero la iglesia somos nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, ya sea aquel que esté en la congregación o a alguien como yo que esté en una posición de liderazgo. Necesitamos unirnos y seguir adelante porque el tiempo se acaba. Y para ti, ¿tienes ya una relación con Dios? ¿Ya te has arrepentido de tus pecados y has reconocido que necesitas a Jesucristo? No, pastor, ya yo empecé a venir a esta iglesia. Eso no te va a salvar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el evangelio? La iglesia es consecuencia de esa relación. Cuando llegamos a conocer a Jesucristo necesitamos congregarnos, buscar una congregación donde hayan otras personas y podamos tener comunión. No puede existir una vida cristiana saludable alejados unos de otros. Y creo que todos hemos aprendido esa lección con estos tiempos que hemos estado viviendo últimamente. Aun cuando hemos tenido que acudir a ciertos medios, como las predicaciones por internet y otras cosas, eso no sustituye la comunión. Y créanme, cuando nosotros sacrificamos eso, pagamos un precio mucho más alto que aquello que nos pueda traer un virus. Que Dios nos ayude y que cada día podamos reconocer que necesitamos a Dios y necesitamos a nuestros hermanos. Y para ti, si aún no le has pedido perdón a Jesucristo, habla con Él ahora. Reconoce tu condición perdida. Pídele que te perdone. Y dile al Señor, úsame para tu gloria por el resto de mis días. Señor, estoy en tus manos. Que el Señor nos bendiga.